Hola jóvenes, aquí vamos una vez más con el tema correspondiente a esta próxima semana. Eh, Vamos a ver un tema nuevo, pero relacionado con todo lo que estuvimos viendo anteriormente, que son las funciones o razones trigonométricas. Y vamos a iniciar viendo, retomando, recordando lo que era la razón de semejanza. Recordarán que cuando teníamos polígonos semejantes, quería decir que tenían los mismos ángulos internos, pero que los lados de los polígonos eran proporcionales. No medían lo mismo, pero guardaban una relación de proporcionalidad o una razón de semejanza. Y establecíamos esa razón, como se ve en el lado derecho, aquí en esta parte, donde decíamos que la medida de un lado era semejante o proporcional a la medida del otro, o sea, uno es a otro, de los lados correspondientes. Así como la medida de otro par de lados también guardaba cierta razón, que es el cociente o la división de semejanza. Y lo mismo en el caso de la hipotenusa, el otro par de lados guardaban también una razón de semejanza, que es un cociente, es una división. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se establecía. Teníamos dos triángulos semejantes que asumimos que sus ángulos internos miden lo mismo. Por lo tanto, sus lados correspondientes son proporcionales. Y eso lo vamos a utilizar para encontrar, en este caso, el valor del lado que nos falta. Entonces decimos, ese lado A es a', como se veía acá arriba, y que mide 1.5, como B, que es 18, es AB', que es 3. De ahí despejamos la A, el 1.5 está dividiendo, pasaría multiplicando, y sería 18 por 1.5, todo sobre 3, y nos daría 9. Entonces con eso encontrábamos los lados que nos hacían falta en el triángulo, teniendo los correspondientes de otro semejante. Luego vimos también con anterioridad las funciones lineales o ecuaciones lineales o de primer grado. ¿Por qué se llamaban funciones? Porque teníamos aquí dos incógnitas o dos variables. Si recuerdan, una era la variable dependiente, la otra era la variable independiente. Y esta, su valor iba a depender o iba a estar en función del valor que tomara esta. Y aquí tenemos un ejemplo donde al sustituir los valores de x, al darle valores a x, encontrábamos con esta ecuación los valores de y. Nada más por hacer un pequeño cálculo sería 3 por menos 1 sería menos 3, más 1 nos daría menos 2. Cuando vale 0, pues 3 por 0, 0, y nos quedaría 1. Cuando vale 1, 3 por 1, 3, y 1, 4. Cuando vale 2, 3 por 2, 6, y 1, 7. Entonces, los valores de y, de la variable dependiente, estaban en función de los valores que tomara la variable independiente. Y había una razón, otra vez lo mencionamos, de proporcionalidad, que era la pendiente de esa ecuación y que nos decía la inclinación de la gráfica, si recuerdan, y nos decía también de cuánto en cuánto iba a ir variando los valores de la variable dependiente en función de los valores que tomara la variable independiente. En este caso nos dice que va de 3 en 3. De menos 2 a 1 hay 3. De 1 a 4 hay 3. De 4 a 7 hay 3 y así sucesivamente. Así que
En esta ecuación, el valor de la variable dependiente, que es y, está en función de los valores que tome la variable independiente, que es x, y de la razón de proporcionalidad, que es 3, que es la pendiente. ¿De acuerdo? Y ahí teníamos también una función o una razón. Y esto se llamaban funciones lineales. Ahora vamos más para acá. Empezamos a ver el teorema de Pitágoras y resulta que en este caso trabajamos con triángulos rectángulos, conocíamos los lados que se llamaban la hipotenusa y los catetos, simplemente. Y el valor de la hipotenusa estaba en función de los valores de los catetos. Aquí hay un error, faltó la n, digo, para si se dan cuenta, bueno, ya estamos en el video, ya no lo puedo corregir. Estaba en función de los valores de los catetos. Si los catetos cambiaban su valor, pues obviamente cambiaría el valor de la hipotenusa y estaríamos hablando de otro triángulo, así que tendríamos una infinidad de triángulos rectángulos en función de los catetos, de los valores de los catetos. Luego, entonces ahora vamos con el tema que nos interesa, en este caso que son las funciones o razones trigonométricas. También vamos a seguir trabajando con triángulos rectángulos y vamos a seguir trabajando con los lados de los triángulos rectángulos, a los que por conveniencia vamos a llamar ahora cateto A y cateto B, y la hipotenusa la conocíamos como C, si lo recuerdan. Pero vamos a agregar algo más. Ese ángulo que vamos a llamar alfa, que es la letra griega, la primera letra griega del alfabeto, o la primera letra del alfabeto griego, que equivaldría a la A, y en el otro lado el otro ángulo que vamos a llamar beta, que equivaldría a la segunda letra del alfabeto griego y que sería como nuestra B. Y vamos a sacar aquí las relaciones que existen entre esos datos del triángulo. Tenemos inicialmente ese triángulo rectángulo con su hipotenusa, pero vamos a trabajar primero con el ángulo alfa. Resulta que para ese ángulo, este lado, este cateto, ya tiene un nombre. Como está del otro lado, se va a llamar cateto opuesto. Y este, que antes era el cateto B, ahora se va a llamar cateto adyacente. Adyacente quiere decir que está junto al ángulo. Es decir, que el cateto adyacente y la hipotenusa son los que van a formar el ángulo que vamos a considerar, en este caso, el ángulo alfa. También podemos hacer la relación existente entre el ángulo beta y los lados del triángulo. Ya sabemos que está la hipotenusa, pero ahora cambian. Antes este era el cateto opuesto, pero de este ángulo, y este era el adyacente de este ángulo. Ahora, este es el cateto opuesto a este ángulo, y este va a ser el adyacente, porque con la hipotenusa son los que forman el ángulo beta en este caso. Las funciones trigonométricas representan la relación entre los lados y los ángulos del triángulo rectángulo. Son 6. Tenemos que tomar en cuenta y no olvidar que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Eso lo vamos a necesitar por si es necesario calcular los ángulos internos del triángulo. Nos dan el de 90 grados, ya lo conocemos, es el ángulo recto. Nos dan el otro lado, alguno de los otros ángulos, y automáticamente conocemos el ángulo opuesto. ¿Ok? Les decía que hay 6 razones trigonométricas y se llaman seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahorita vamos a ver qué es cada una, qué es esa razón o de dónde salen.
Se abrevian sus nombres como sen, del seno, y en algunas calculadoras o en algunos libros viene como sin. El otro sería cos, de coseno, tan, de tangente, que también en algunas calculadoras o en algunos libros se pone como tg. Cotangente, cot, sec, de secante, y csc, de cosecante. Pero solamente vamos a trabajar con las primeras tres. Las relaciones que se forman de acuerdo con las razones que acabamos de mencionar son las siguientes. El seno de un ángulo resulta de dividir el cateto opuesto de ese triángulo que estemos trabajando entre la hipotenusa. El coseno del mismo ángulo va a ser igual al cateto adyacente del triángulo, adyacente al ángulo, y la hipotenusa. Y la tangente va a ser el cociente o la división del cateto opuesto entre el cateto adyacente al ángulo que estamos trabajando. Les voy a poner un ejemplo de cómo es que se trabaja las funciones trigonométricas. Tenemos este triángulo en el cual conocemos la hipotenusa, que mide 12 centímetros, 12 decímetros, 12 kilómetros, 12 metros, son unidades, mide 12. Y conocemos este ángulo que se llama beta y que mide 17 grados. Y nos piden encontrar los valores de los catetos, del cateto adyacente al ángulo beta y del cateto opuesto al ángulo beta. Vamos a empezar con el cateto opuesto. Para yo trabajar y encontrar el cateto opuesto, necesito buscar una de las funciones trigonométricas que involucre lo que tengo en el triángulo. Fíjense lo que conozco. Conozco la hipotenusa, es un dato. Conozco el valor del ángulo y voy a encontrar el cateto opuesto. Como verán, tengo dos funciones o razones trigonométricas que involucran al cateto opuesto. Pero esta involucra también al cateto adyacente y no lo conozco. Entonces, esta definitivamente no la voy a usar porque no involucra al que voy a encontrar. Sería esta la que se va a trabajar, porque tengo la hipotenusa, tengo el ángulo y voy a encontrar el cateto opuesto. Dicho esto, ponemos la función con la que vamos a trabajar. Ese es el procedimiento. De ahí, ¿qué quiero encontrar? El cateto opuesto. No lo conozco. Entonces voy a despejar. Primero voy a sustituir los valores que sí conozco. Conozco el ángulo, ya no le pongo beta, sino pongo el ángulo, y conozco la hipotenusa, que es 12 unidades. Despejo el cateto opuesto, le está estorbando la hipotenusa que está dividiendo, va a pasar para el otro lado multiplicando con su mismo signo y nos quedaría de esta manera. Cateto opuesto que ya estaba acá y la hipotenusa se fue de este lado. Por comodidad le quiero dar vuelta a esta ecuación para que me quede el cateto opuesto acá y todas las operaciones de este otro lado. Entonces le vamos a dar vuelta. Ya teniéndola de esa manera, vamos a hacer algo que no conocían ustedes en cuanto a operaciones. Vamos a sustituir el seno de 17 grados por el valor que le corresponde y que sería 0.2924. Y ustedes dirán, ¿y ese de dónde diablos lo sacó? Bueno, pues tienen tres opciones para encontrar ese valor y es lo que van a empezar a aprender a manejar. La primera es su libro. En su libro, en la página 180, dice tablas trigonométricas. En la parte de arriba viene el ángulo y la función, el seno, coseno y tangente. Si ustedes, perdón, ya se me fue.
Si ustedes se vienen por toda la orilla buscando el ángulo, van a llegar a donde está el 17 grados y ahí encuentran lo que tengo yo en color resaltado, en naranja, el valor de 0.2924 o 0.2924, que es el valor que tengo ahí. La otra opción es su calculadora. Encienden su calculadora y en la parte superior, lo voy a mostrar con la pluma, en la parte superior, más o menos a esta altura, debe de verse una letra D de dedo. Si no es así, tendrán que meterse a la parte que dice mod y darle 1, 2, y ahí si se fijan apareció deg, rad y gra. Tiene que estar en donde dice gra, por lo tanto le tenemos que pisar el número 3. Y automáticamente arriba aparece la D. Cuando ya es así, es que ya podemos trabajar con la calculadora configurada para los grados. En este caso tenemos el seno, apretamos seno de, perdón, apreté uno de más, seno de 17 grados y nos va a dar punto, a ver, aquí algo me equivoqué. No, sí, me equivoqué en la, no es gra, es deg, es el número 1. Y ahora sí, ya tengo arriba la D. Si no está la D, va a ser un error. Entonces sería seno de 17 grados. Y eso nos da punto 292371, que redondeado sería punto 2924. Entonces, en el libro lo van a encontrar como punto 2924, en su calculadora pues les va a dar punto 292371. Mientras más decimales se utilicen, más exacto es, pero pueden hacerlo como está en su libro. La otra opción sería su teléfono celular. Por aquí tengo yo uno, vamos a ver si funciona. Me meto a la calculadora. Como pueden ver, me aparece la calculadora normal. Pero si yo le pongo la función de rotación, a la hora que yo giro la calculadora, me aparece la calculadora científica. Y de la misma manera, pues, tengo que ver qué unidades tengo acá arriba. Aquí dice rad. Si yo le aprieto, me aparece rad o me aparece grados. Necesito que esté en grados y entonces le digo seno de 17 grados y ahí me da punto 292371, bla, 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 etcétera. Entonces así pueden encontrarlo. Si no pueden con su calculadora y su celular, está en el libro. ¿De acuerdo? Continuamos. Ya teniendo ese valor, pues simplemente hacemos operaciones, multiplicamos 12 por punto 2924 o 292371, bla, 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 y nos va a dar el resultado del cateto opuesto 3.5 unidades. Eso es lo que mide este cateto. ¿De acuerdo? Les encargo, por favor, que encuentren el valor del otro cateto. El otro cateto es el cateto adyacente. Entonces van a buscar una función trigonométrica que involucre ahora al cateto adyacente y al ángulo y a la hipotenusa, o al cateto adyacente, al ángulo y al cateto opuesto, porque ya lo conozco, ya es un dato más, ya tengo la hipotenusa y tengo puedo usar cualquier función trigonométrica que involucre a que necesito y a cualquiera de estos y al ángulo. Espero que lo hayan entendido. Lo vamos a seguir tratando porque no es algo sencillo y menos a distancia, pero les repito,
No echen en saco roto los conocimientos anteriores porque los vamos a necesitar. Como pueden ver, está relacionado con tales, con semejanza en triángulos, con el teorema de Pitágoras, y ahora tenemos que trabajar con los ángulos de los triángulos rectángulos. ¿Ok? Aquí les hago unas observaciones de lo que les mencioné ahorita de las calculadoras y el celular. Para encontrar los valores de seno, coseno y tangente, hay que buscar la función correspondiente al ángulo con el que vas a trabajar en la página 180 de su libro. Es de las últimas ya. Si tienes calculadora científica tipo Casio, que fue la que les pedimos desde primero precisamente porque la iban a utilizar y queríamos evitarles dobles gastos, bueno, ya les mostré qué es lo que tienen que hacer. Tienen que ver que en la parte de la pantallita diga D, ¿sí? Para que no haya error en el cálculo, porque les hace el cálculo si dice G, si dice R o si dice D, pero no es lo mismo. Esta es una medida que se llama radianes y este es otro tipo de grados. Este es grados de angulares, ¿ok? Y estos son grados de temperatura. Entonces les va a dar un resultado incorrecto. Tiene que estar en la D, ¿de acuerdo? Si utilizan el celular, pues dependiendo del celular habrá que investigar tal vez en Google cómo activar la función de la calculadora científica, en el que les mostré y en algunos otros traen la opción directa de la calculadora científica, o basta con que al activar el giro de pantalla le den vuelta al celular y en posición horizontal aparece la calculadora científica. Espero que les haya sido claro. De cualquier manera, pues dudas de lo que no entiendan, estamos a sus órdenes, pero recuerden que no se trata de preguntar para que les resuelvan el problema. Se trata de preguntar específicamente qué es lo que no entendieron, incluso del video. Si en el video me dicen, maestro, no entendimos de dónde salió tal valor, pues lo vemos. Pero si me dicen, no le entiendo, ¿en qué? Pues no sé cómo se hace. Pues sí, no sabes cómo se hace, pero entonces no estás viendo el video, no estás haciendo la lucha, no estás siguiendo los pasos, los procedimientos, y así no vamos a llegar a ningún lado. Necesitan ustedes también poner parte del esfuerzo, poner de su parte para que lleguemos a buen puerto. Se nos va el tiempo, nos queda todavía mucho por checar. Entonces, por favor, aprovechen el tiempo, traten de entender para que no nos vayamos con una semana más con este tema, que en 2 semanas lo terminemos. Por favor, que tengan una excelente semana y estamos a sus órdenes. Muchas gracias.